le quería poner suena un poco irreverente, entonces por eso lo cambié. El título que le quería poner es Dios es un exagerado. Pero después buscando lo que significa una persona exagerada, es una persona que normalmente tiende a decir que algo es más grande de lo que realmente es. Y entonces ya no le quise poner ese título porque verdaderamente cuando Dios lo dice no es más grande de lo que es, sino es demasiado grande. Entonces mejor le puse este título: Dios siempre piensa en grande. Dios siempre piensa en grande. Y tenemos que aprender como hijos de Dios a pensar como Él piensa y no que Dios piense como nosotros pensamos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Entonces nuestro trabajo es aprender a dominar nuestra mente, porque nuestra mente ha sido entrenada y nuestros pensamientos han sido entrenados para pensar en poco. Nuestra mente ha sido entrenada para pensar de una manera mediocre. Nuestra mente ha sido entrenada para pensar de una manera pequeña. Y nosotros tenemos que aprender a ensanchar nuestra mente. El libro de Isaías dice: ensancha el sitio de tu tienda. Está diciendo que una persona tenía una tienda de campaña y Dios le dice: ensánchalo, hazla más grande, pon unas cuerdas más grandes, pon unas telas más grandes. Y tenemos que aprender a pensar en grande, porque cuando nosotros pensamos en pequeño, vamos a recibir cosas pequeñas. Pero cuando nosotros empezamos a pensar como Dios piensa en grande, entonces vamos a recibir como Dios piensa en grande. Vamos al libro de Génesis, capítulo 15. Una historia asombrosa. Y es que en la semana que estaba pensando acerca de lo que Dios quería hablarnos el día de hoy, algo resonó en mi corazón. No sé si tú te has metido a investigar. A mí pues me gusta, la verdad sí me gusta a veces buscar un poco de información. Y me acuerdo que de chico, de niño, a veces tomaba las enciclopedias que había en mi casa y me ponía a leer algunas enciclopedias. O sea, sí me gusta mucho investigar. Y si tú te pones a investigar acerca del universo, tú te vas a dar cuenta que el universo es tan grande que la verdad es que no es algo que tú y yo verdaderamente podamos entender. Solamente para que te des una idea, se estima que en la Vía Láctea, solamente en la Vía Láctea, que es la galaxia en la que habitamos, bueno, está el planeta Tierra, que es parte del sistema solar, ¿no? Que de por sí el planeta Tierra es enorme, es gigantesco, ¿no? O sea, pensemos en la grandeza del planeta Tierra, no somos nada comparados con el planeta Tierra. Pero el Sol es mucho más grande que el planeta Tierra. O sea, el Sol es gigantesco al lado del planeta Tierra. Pero no solo eso, sino que el sistema solar es mucho más grande que el Sol. Pero el sistema solar no es nuestra galaxia. El sistema solar es una parte de la galaxia, que es la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es un cúmulo inmenso de sistemas solares como el nuestro, de galaxias. Y solamente para que te des cuenta, se estima que hay entre 100 y 300 millones de estrellas solamente en la Vía Láctea. Solamente en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una galaxia en todo el universo. O sea, es demasiado. Tú y yo no sabemos, no podríamos ni contar a 1,000,000. O sea, sinceramente nos cansaríamos. Por el 1000 yo creo que ya le paramos. No podemos contar a 1,000,000. Ahora imagínate 100 millones de galaxias, 300 millones, de estrellas. Ahora piensa que eso es solamente una galaxia y que el universo tiene aproximadamente, están hablando de 300 trillones de estrellas. ¿Cuántas estrellas son? O sea, es un número que para ti y para mí, ya después de 10,000 ya no podemos. O sea, ya es demasiado.
Ya es muchísimo. ¿Cuánto arroz podemos tener en nuestras manos? 1 kilo de arroz. ¿Cuánto arroz podrá ser? Te aseguro que no son ni 1 millón de granitos de arroz. Ahora imagina 300 trillones de arroces. Ahora imagina que eso fueran estrellas en el universo. Entonces por eso yo pensaba, es que la verdad es que Dios es muy exagerado, ¿no? Porque ¿por qué hace un universo tan grande, tan vasto, tan impresionante, cuando solamente somos así somos nada? O sea, en realidad somos nada. Génesis capítulo 15, versículo 1. Esto nada más quería ponerlo hacia afuera, pero también hacia adentro. Cuando nosotros vemos ahora, después de todo lo que se ha investigado desde los 40, desde 1940, acerca de toda esta cuestión de los átomos y partículas subatómicas, es impresionante cómo tú y yo, bueno, vemos el universo y decimos, sí, pues bueno, al menos podemos ver un montón de estrellas en la noche. Pero también viéndolo hacia lo pequeño, hacia lo subatómico, tú y yo somos un cúmulo de millones de átomos. Y nosotros no lo vemos, no lo podemos asimilar, pero tú y yo somos un montón de átomos unidos con una perfección impresionante. Entonces, con todo esto quiero decirte es que la verdad es que Dios es bien exagerado. La verdad es que Dios es impresionante. O sea, no pudo haberlo hecho de otra manera. ¿Para qué ser millones de átomos, millones de galaxias? La verdad es que solamente nos está hablando de la grandeza de Dios. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Y el problema es que no creemos que Dios sea tan grande. Todo eso está puesto con un orden perfecto en todo lo que habitamos. O sea, cada átomo de nuestro cuerpo está puesto en el lugar perfecto. Y no podemos ver los átomos, mucho menos podemos ver los protones, neutrones y todas las partículas subatómicas que hay. Qué impresionante la perfección de Dios, desde lo más pequeño que no podemos ver hasta lo más gigantesco, una estrella gigante, un planeta impresionante. Génesis capítulo 15, versículo 1. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión. Le enseñó algo, le mostró algo y le dijo: no temas. Y qué impresionante que muchas veces el Señor, cuando se acerca a los hombres y mujeres de Dios, esa es su declaración: no temas. No tengas miedo. Cuando Dios se acerca a Josué, le dice: no temas. Cuando Jesús va caminando en el agua, les dice: no teman. Cuando el Señor se encuentra con nosotros, también nos dice: no temas. Porque una de las situaciones más fuertes en el ser humano es el miedo, y sobre todo el miedo a lo desconocido. El miedo a lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar el próximo año? No sé si tú te acuerdas, cuando empezó la pandemia, había un temor en nuestras vidas. ¿Qué va a pasar? Esta pandemia va a matar a todos. Me voy a morir, se va a morir mi familia. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar? Ya nunca voy a salir de mi casa. ¿Qué va a pasar con mi negocio? Había un temor, porque el ser humano constantemente tiene temores. ¿Qué va a pasar cuando me case? ¿Qué va a pasar cuando empiece un negocio? ¿O cuando salga de la carrera? ¿O qué va a pasar cuando tenga hijos? Y estamos llenos de temores. Y por eso cuando Dios viene a mostrarnos algo, lo primero es: tranquilo, no temas. No temas. ¿Y por qué? Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Wow, qué maravilloso. Qué maravilloso, porque ¿quién se lo está diciendo? Aquel que creó todas las galaxias, aquel que creó todas las estrellas, aquel que puso todos los átomos en su lugar, aquel que puso el cerebro, el corazón, la boca, los ojos en su lugar. Aquel ingeniero majestuoso, arquitecto del universo, fue el que hoy te dice a ti: no temas. Hay 3 cosas en este punto que el Señor te está diciendo, y quiero que tú las tomes para tu corazón. Cuando tú lees la palabra de Dios y lees un versículo de la palabra, tú tienes que apropiártelo.
Y aunque esta palabra Dios se le está diciendo a Abraham en ese momento, esta palabra está vigente y es para ti. Y entonces tú y yo tenemos que aprender a ponernos en el lugar de Abraham y quitar el nombre de Abraham y poner nuestro nombre. Ahí, por ejemplo, decir: no temas, en mi caso, Memo, porque yo te protegeré, porque yo estaré contigo, porque tu recompensa será grande. Yo quiero apropiarme esa palabra para mí, donde puedo decir: es que mi futuro es incierto, es que no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar en el futuro, y qué tal que pasa esto y qué tal que pasa lo otro. Pero el Señor aquí me está diciendo: no temas, porque yo te protegeré y mi recompensa o tu recompensa será grande. Y ese es mi primer punto que quiero darte. Tu recompensa será grande. Tu recompensa será grande. Ahora, si Dios, el creador de los 300 trillones de estrellas que hay en el universo, te dice: tu recompensa será grande, ¿de qué tamaño va a ser tu recompensa? Enorme, enorme. A ver, abran sus brazos así. Así. Eso es muy chiquito. Eso no es grande. Tu recompensa será mucho más grande de eso. Y tenemos que creerlo, porque entonces eso nos va a ayudar a orar de la manera correcta. Hay personas que todavía le siguen diciendo a Dios: Diosito. Y entonces cuando tú piensas en Diosito, pues tú piensas así como en un muñequito, ¿verdad? De acá tengo un muñequito, se los voy a enseñar. Tengo aquí un muñequito, no sé si lo alcanzan a ver. Ese es un muñequito chiquito que traigo de llavero, ¿no? Es un muñeco. Y a veces así cuando decimos Diosito, pues yo me imagino así como a Diosito de este tamaño, ¿no? Así como que ¿podrá hacer algo Diosito? Tenemos que arrancar eso de nuestra mente, porque si nosotros estamos pensando en Diosito como algo pequeño, como algo chiquito, como algo, cuando en realidad Dios, pues es lo más grande que puede existir. Es el creador de la existencia en sí. O sea, tenemos que darnos cuenta que Dios existe fuera de la existencia, fuera del tiempo y del espacio. Es gigantesco el Señor. Es algo impresionante, pero a veces nuestras oraciones van dirigidas a un Dios de este tamaño. Y entonces pensamos que este no puede hacer nada. Porque, sí, Diosito. O bueno, tal vez decimos: bueno, un Dios de ese tamaño, del tamaño de esa cruz. Pero ese tampoco puede hacer mucho. El Dios en el que creemos es aquel que ha puesto orden a todo lo que existe. Y si Dios nos está diciendo el día de hoy: tu recompensa será grande, tú tienes que creer que tu recompensa va a ser mucho más grande de lo que tú crees. Y entonces, en base a eso, empieza a orar por cosas grandes. Como se los he dicho muchas veces, tú y yo no oramos para tender la cama, porque no es necesario orar para tender la cama, porque lo único que tenemos que hacer es tender la cama. Quitarnos la flojera y tender la cama. No es necesario orar para aquello que tú puedes hacer, pero sí es necesario orar para que Dios te provea de una casa, tal vez, para que puedas tener una casa propia. Porque tal vez dices: es que eso verdaderamente no lo puedo lograr, pero mi Dios, que es grande, Él sí lo puede lograr. Yo puedo tender la cama, yo puedo limpiar la casa, pero yo necesito que Dios me provea para pagar la casa. Eso solamente Él lo puede hacer. Para poner una empresa, para poner un negocio, para graduarme de la universidad. Aún si hace mucho dejé la universidad y tal vez planeo regresar, bueno, Dios es grande y Dios lo puede hacer. Sigamos leyendo, versículo 2. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Y ese es el problema de Abraham. Abraham era un hombre mayor. Abraham era un hombre rico en ese entonces, pero le dice: ¿de qué me sirve que yo sea rico? ¿De qué me sirve todos los esclavos que tengo, las casas que tengo, los animales que tengo, el dinero que tengo, si ni siquiera tengo un hijo? Y ahí es donde tiene que estar la oración.
Porque Abraham era un hombre rico que había prosperado, seguramente era un hombre muy inteligente, muy capaz para los negocios, era un jefe de familia. Dice la palabra que Abraham, imagínate, él tenía 300 esclavos en aquel entonces. Para que te des una idea, bueno, una empresa de 300 empleados el día de hoy es algo enorme, es algo grande. Imagínate. Estamos hablando de miles de años antes de Jesucristo. Y era un hombre empresario, líder, que tenía a 300 hombres de esclavos. No era fácil para él porque era dueño de ellos. En aquel entonces se permitía la esclavitud. Era dueño de sus esposas, era dueño de sus hijos. Tenía prácticamente que alimentar a 300 familias diario Abraham. Imagínate la administración, el orden que tenía que tener este hombre. Era un hombre muy capaz, era un hombre muy inteligente, pero, digan conmigo, pero. Porque en toda historia de la palabra de Dios hay un pero, como en nuestras vidas siempre hay un pero. Pero el pero es que no tenía un hijo. El pero es que, bueno, sí soy muy capaz, soy muy rico, tengo mucho, pero no tengo un hijo. Ahí es donde necesitaba la oración. Y ahí es donde Abraham necesitaba recordar que su Dios era grande. No en los negocios porque había podido prosperar, pero en aquello que no podía hacer. Porque había intentado 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. Y a los 60 años había dicho, ¿sabes qué? Ya no se va a poder. Mi mujer es estéril, no se va a poder. No puedo, no tengo la capacidad, no hay la manera, no hay la tecnología, no hay manera, no voy a tener hijos. Dice, ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Y ahí le contesta el Señor en el versículo 4. Después el Señor le dijo, no. Y es importante lo que te decía al principio. Nosotros pensamos de una manera, pero tenemos que aprender a pensar de la manera de Dios. Abraham ya tenía resuelto el asunto y dijo, bueno, prosperé, soy rico, no tuve hijos, entonces le voy a heredar todo a mi siervo. Pero lo que dice Dios es, no va a ser así, Abraham. Lo que tiene que suceder y lo que va a suceder es, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio. Qué impresionante. Y esto me gusta mucho en esta historia, porque me gusta cómo Dios toma aquellas cosas que tú y yo no podemos hacer, en las cuales tú y yo no tenemos capacidad, en las cuales tú y yo no tenemos fortaleza, para enseñarte su grandeza. Dios nos enseña la grandeza, su grandeza, en aquellas cosas que tú y yo no podemos hacer. Ahí es donde tenemos que buscarlo. Si estamos en depresión y no podemos salir de depresión y ya intentamos todo, entonces ¿cuál debe de ser nuestra oración? Señor, solo tú me puedes sacar de esto. Si estamos enfermos y ya intentamos todo y no podemos salir de la enfermedad, entonces ¿qué tenemos que buscar? Dios, necesito que tú hagas un milagro. Señor, si yo no puedo prosperar, si yo no puedo... Cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestra vida donde somos muy buenos, pero tenemos áreas de nuestra vida donde decimos, ¿sabes qué? Es que con esto ya no puedo. Tengo hijos que ya se me salieron de control. Tengo un negocio que ya no sé qué hacer. Tengo una salud que no sé qué hacer. Una salud emocional que no puedo hacer nada. Y ahí es donde Dios quiere meter su mano. Y ahí es donde Dios quiere tocar, transformar y renovar nuestras vidas. Entonces Abraham tenía resuelta ya su vida y dijo, bueno, todo lo va a heredar mi siervo. Y Dios le dice, no, vas a tener un hijo. Pero ese capítulo de su vida ya lo había cerrado Abraham. Había entendido que su esposa era estéril, que ella no iba a poder tener hijos, que ya había pasado el tiempo de tener hijos, ya había pasado su juventud, ya eran adultos mayores. Y Abraham había cerrado el ciclo. Impresionante cómo muchas veces cerramos ciclos en nuestras vidas
Y Dios, nuestro maravilloso Señor, llega para abrir ciclos nuevamente. Aquellos que ya se habían cerrado. Y llega Dios y los abre y dice: yo todavía quiero hacer algo ahí. Qué impresionante. Qué bueno es nuestro Señor, porque no nos lo está diciendo cualquier persona. Yo quiero que tú lo entiendas. No te lo está diciendo el pastor Memo, no te lo está diciendo un loco que agarró la Biblia. No. Quien nos lo está diciendo es el Señor. El Señor nos está hablando una palabra y nos dice: yo todavía puedo hacer algo en esto. Señor, pero es que he orado 20 años. He orado. ¿Cuántos años había orado Abraham? Abraham, según yo, si no mal recuerdo, tendría 70, 80 años por ahí. Abraham oró tal vez 40 o 50 años para recibir esa promesa. Y no la recibió y dejó de orar como todos. Llega un momento donde hemos orado y decimos: ¿sabes qué? Ya, se acabó. O sea, ya no va a pasar. Ya entendí el mensaje. Y qué impresionante. Que bueno, primero es que muchas veces cuando como pastor llega gente y me dice: no, es que ya oré al Señor y no pasa nada. Y resulta que lleva orando una semana. Mi hermano, en la Biblia vemos personas que recibieron promesas después de décadas de estar orando. De años y años y años. El Señor Jesús vivió 3 décadas sin ser famoso, sin ser conocido, sin hacer milagros, sin predicarle a nadie. 30 años de su vida. Y cuando cumple 30 años empieza a predicar la palabra y los milagros empiezan a suceder. Pero 30 años estuvo guardado. Abraham 40, 50, 60, 70 años sin poder tener hijos. Y bueno, todavía no los tiene. Apenas está llegando la promesa. Todavía Abraham cumple 80, cumple 90 y apenas llega la promesa. Entonces, mi hermano, la oración no, digo, qué padre, y a veces sí sucede. Oras una vez y el milagro sucede. Eso está padrísimo. Pero también hay veces que vas a tener que doblar tus rodillas. Horas, semanas, años, décadas, lustros. 50 años orando. Pero yo quiero animarte: no dejes de orar. No dejes de orar, porque en cualquier momento Dios abre de nuevo el capítulo y dice: aquí hay algo que falta ser tocado por mi presencia. Entonces no dejes de orar. No dejes de orar. Vuelvo a leer versículo 4. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo. ¿Qué es lo que estábamos hablando al principio? Mira al cielo y, si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Te digo que Dios es exagerado porque dice la palabra, lo primero que leímos, que Dios le muestra una visión a Abraham y le dice: sal y quiero que cuentes las estrellas. Empieza a contarlas. Si puedes, cuéntalas. Así será tu descendencia. Cuando Abraham hace eso y empieza a contarlas y empieza a verlas, y lo único que Dios le estaba mostrando es: yo soy demasiado grande, yo soy demasiado poderoso. Porque no te estoy diciendo cuenta las estrellas por contarlas. Yo las puse en su lugar. Dios es el que puso cada estrella en su lugar. Es impresionante, por ejemplo, la ley de la gravedad universal que hay, de tal manera que tenemos al Sol, una estrella de un tamaño exacto, con una masa exacta, para que 9 planetas giren alrededor del Sol constantemente, sin parar, pero que no sea un caos. Y que no un día se encuentre la Tierra chocando con Marte, Neptuno con Plutón. No, es impresionante cómo Dios, cuando diseña el sistema solar, por ejemplo,
le da un tamaño específico a la tierra, una masa específica, y al sol otra, para que gire a determinada distancia siempre y que no sea un caos y no sea un problema. Es una ingeniería impresionante. Eso no puede pasar de una explosión, eso no puede pasar de la casualidad, porque está hasta en los pequeños detalles, haciendo más pequeño. Bueno, aquel que hizo todo eso con una ingeniería, arquitectura y sabiduría impresionante es aquel que le dice a Abraham: Abraham, sal a contar las estrellas. La Biblia dice en el libro de los Salmos que Dios le ha puesto a cada estrella un nombre. El que llama a todas las estrellas por su nombre. Ese es nuestro Dios. Entonces, si ese es nuestro Dios, vamos a creer lo que Él nos está diciendo. Y vamos a orar de acuerdo a la capacidad de Dios y no de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Y por qué muchas veces no vemos milagros? Porque oramos de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a nuestro Diosito, este chiquito. Y pensamos que pues ya podrá hacer algo. No, pues es que si tú oras pensando que Dios es así de pequeñito, no vas a conseguir nada. Hay muchos que oran pidiéndole a Dios como si Dios no lo quisiera hacer. Y quiero decirte que no es de que Dios no lo quiera hacer. El problema es que si nosotros oramos como si Dios no lo quisiera hacer, Dios no lo va a hacer. Pero Dios siempre va a querer bendecirnos. El deseo de bendecirnos ha nacido en Dios. El problema es que nuestra oración siempre está limitada por nuestra mente, porque pensamos muy pequeño, porque no nos hemos dado cuenta del Padre impresionante que tenemos, tan grande y tan glorioso. Amén. Punto número 2 el día de hoy: mira la grandeza de tu Padre. Mira la grandeza de tu Padre. Ponte en la noche a ver las estrellas. Ve las estrellas. Cuando vayas en la carretera, ve las grandes montañas. Analiza lo que Dios creó, porque el libro de Romanos dice que Dios dejó la perfección en la naturaleza para que tú y yo podamos ver que hay un Dios verdadero. Desde la planta más pequeña hasta el sol, las nubes, el ciclo del agua, las grandes montañas, las cascadas. México es un país hermosísimo, con tantos climas, con tantas. Ahí tenemos desierto, tenemos nieve, tenemos selva, tenemos playas, tenemos el mar. Párate un día y observa la grandeza de Dios en lo que Dios nos ha dado. Tenemos lagos, tenemos ríos, y en cada detalle podemos ver la huella de Dios. En cada parte podemos ver las maravillas de Dios. Mira la grandeza de tu Padre y pídele a Él de acuerdo a su grandeza y no de acuerdo a tu necesidad. Versículo 6: y Abraham, di conmigo, creyó. La pregunta es, bueno, Abraham creyó, Abraham vio el milagro. La pregunta es, como te lo decía, bueno, tenemos que adueñarnos de la palabra de Dios para nosotros, debemos de tomarla para nosotros, pero está padre tomar la promesa, pero después de la promesa hay una acción. Abraham creyó. Ahí en el nombre de Abraham también tendríamos que poner nuestro nombre. Y entonces Memo creyó al Señor. Qué importante es creer al Señor, porque cuando nosotros le creemos, entonces vamos a poder ver los milagros de Dios. Y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo: yo, el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Punto número 3: cree en el futuro glorioso que Dios tiene para ti, en el futuro grande que Dios tiene para ti, en el futuro hermoso que Dios tiene para ti. Vuelve a creer en eso, vuelve a creerle al Señor que hay un futuro hermoso, glorioso, grande, bello para ti, que vas a poder ver la mano del Señor.
Cree que Dios es tan grande que puede curar el cáncer. Cree que Dios es tan grande que Dios puede prosperarte. Cree que Dios es tan grande que puede traer al hijo pródigo de vuelta a casa. Cree que Dios es tan grande que puede hacer cosas que tú y yo no podemos hacer. De eso se trata la oración. Amén. Tenemos que creerle. Y de acuerdo a esa creencia tenemos que orar. Vuelvo al principio. Tenemos que entrenar a nuestra mente a creer. En el mundo nos enseñan a que no se puede, a que no lo vamos a lograr, a que nunca vamos a poder, a que no somos capaces. Y siempre nos enseñan a pensar en aquello que no tenemos. Es que no tengo esto, es que no tengo lo otro. Entonces, cuando llegamos a Cristo, tenemos que aprender a entrenar nuestra mente a que no importa lo que no tienes, porque eso nunca va a definir la grandeza de Dios. Lo que tú no tienes no va a detener los milagros de Dios. Una y otra vez lo vemos en su palabra. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, le dice: Señor, no he pescado toda la noche. Ese no es problema para Jesús, pero sí es problema para nosotros, porque nuestra mente es: no pesqué nada, mi negocio no prospera, mi negocio no crece, mi familia no cambia, mi tal. Ok, pero ese no es problema para Jesús. Ese es problema para nosotros, pero nunca para Jesús. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él pone en orden las cosas. Entonces, oremos de acuerdo a la grandeza de Dios. Oremos de acuerdo a lo que creemos de Él. Versículo 13. Después el Señor le dijo a Abraham: ten por seguro, y empieza a hablarle de su futuro. Fíjate cómo la visión que Dios le está dando a Abraham no solamente es de su hijo. La pregunta de Abraham era: Señor, soy muy rico y no me has dado ningún hijo. Y Dios le dice: sí, te voy a dar un hijo. Pero no solamente le dice: te voy a dar un hijo. Le dice: sal y cuenta las estrellas. No solamente será un hijo, sino que tu descendencia será grande. Y en el versículo 13 empieza a hablar acerca de su descendencia. Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Les está hablando, hablando a Abraham, y le dice: sí, vas a tener hijos, vas a tener nietos, vas a tener una grande descendencia. Pero, otra vez, fíjate la promesa que Dios le hace: en esa tierra los oprimirán como esclavos durante 400 años. Qué impresionante. Qué impresionante, porque por un lado tenemos la promesa de que Dios le va a dar un hijo, pero le dice: ¿sabes qué? Pero yo tengo un plan mucho más grande. Mi plan es tan grande. ¿Cuánto planeamos tú y yo? Si planeamos, ¿verdad? Pues a veces planeamos un año de nuestras vidas. Los muy planeadores, 5. Los que 10 años, bueno, ya una planeación a largo plazo, 10 años. Porque en 10 años la verdad no sabemos ni si vamos a estar aquí. Ya es una planeación a largo tiempo. En 10 años pasan tantas cosas en la vida de una persona. Ahora ve la planeación de Dios. Planeación a corto plazo, 400 años. Y el problema es que nuestra mente está tan pequeña que apenas estamos pensando en el próximo año, cuando Dios está planeando en los próximos 400 años. Después de Abraham nació Isaac. Después de Isaac nació Jacob. Después de Jacob nacieron los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. Y después de las 12 tribus, una de las 12 tribus, José, uno de los 12 hijos de Jacob, se fue a Egipto, se lleva a toda su familia, eran prósperos. Y después de eso empezaron a ser esclavos durante 400 años. Todo el tiempo que pasó. Dios es tan grande que sus planeaciones son mucho más grandes que las tuyas y las nuestras. Porque los planes que tengo para ustedes, dice el Señor en Jeremías 29:11, los planes que tengo para ustedes
son planes de bien y no de mal. Y son planes para darles un futuro y una esperanza. Dice el libro de Isaías: porque mis planes no son como los de ustedes. Tan altos como están los cielos de la tierra, así de altos son mis planes comparados con los de ustedes. Pensamos que hemos planeado mucho. Y como seres humanos, como nos encanta controlar todo y como nuestros planes no salen como queremos, nos enojamos con Dios. Pero quiero decirte: tranquilo, tranquilo, porque Dios ya planeó tu futuro, el futuro de tus hijos, el futuro de tus nietos, el futuro de tus bisnietos, tataranietos, y ya no sé qué siga para allá. Todos los planeó. Entonces, a tu Dios no se le ha escapado nada. A tu Padre no se le ha escapado nada de las manos. Tenemos que aprender a descansar en los planes de Dios, aun cuando no salgan las cosas como nosotros planeamos. Serán esclavos durante 400 años. Versículo 14. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. Fíjate cómo Dios ya lo había planeado desde antes. Al final, Abraham, van a salir con muchas riquezas. Y ahora va a ser un pueblo consolidado. Y ahora ya va a ser una descendencia grande. La palabra se cumplió. 500 años después se cumplió la palabra. Salió 1 millón de personas del pueblo de Israel. Ahora ya era 1 millón de personas. Niños, mujeres y hombres. Ricos. Dios había prosperado ya a Abraham, pero Abraham no lo había visto porque pasó 500 años después. Qué impresionante. Dios cumplió su promesa. Dios fue fiel y verdadero. Mi punto número 4: vencerás en los momentos difíciles. Vencerás en los momentos difíciles. Amén. Jesús lo profetizó de la misma manera. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, 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 porque yo he vencido al mundo. Todos los que estamos aquí vamos a tener aflicción en cualquier área de nuestras vidas, y probablemente en todas las áreas de nuestras vidas tengamos aflicción. Pero aquí dice: confía, porque yo he vencido al mundo. Amén. Y termino con esto, versículo 18. Dice: entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes. Abraham era un nómada. Abraham tenía tiendas de campaña, y normalmente una persona nómada no eran agricultores, eran ganaderos. ¿Y qué es lo que necesitaban o por lo cual se iban moviendo? No sé si se acuerdan de las clases de primaria, pero como yo tomé hace poquito la primaria, sí me acuerdo. El agua era lo que movía a los nómadas, porque pues cuando había sequía en un lugar se tenían que mover, pues tenías que alimentar. Acuérdense que estamos hablando que Abraham tenía 300 esclavos, o sea 300 familias dependían de él. Entonces normalmente pues necesitas ¿cuántos litros de agua? Aparte de todo el ganado que necesitan agua, y normalmente alrededor de los ríos es donde está verde todo, ¿verdad? Cuando hemos ido a un río, cuando vas a las estacas o acá a los manantiales, a las huertas, o a donde vayas a un río por aquí en Cuautla, en Yautepec, pues normalmente cuando tú vas, aunque esté todo árido, tú a lo lejos alcanzas a ver la franja toda verde del río donde pasa, y ves que hay palmeras y ves que hay árboles y que todo está verde. Entonces necesita un nómada, pues tiene sus tiendas, sus animales, sus esclavos, llegan a donde está todo verde. Pero ¿qué pasa si el río se seca? Por lo que sea, porque dejó de llover, porque alguna cuestión, se seca el río, se tienen que mover, no hay de otra. Entonces por eso los grandes asentamientos, las grandes ciudades empezaron a ser alrededor de los ríos. La civilización antigua más conocida, ¿cuál es? Egipto. ¿Qué tiene Egipto? El río Nilo, uno de los ríos más grandes del mundo,
o hay quienes dicen que es el más grande del mundo. Por eso se asentaron ahí. Y por eso Abraham en varias ocasiones tuvo que ir a Egipto. Era nómada, viajaba de aquí para allá. Pero un momento cuando estaba seguramente cerca del río Jordán, en la tierra prometida, Dios le da esta promesa. Dios le da esta promesa. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y le dijo: yo he entregado. Y fíjate cómo me gusta mucho que cuando Dios da una promesa la da en pasado. Yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Nuestro Dios es un Dios grande y le estaba entregando una tierra a aquel hombre nómada que no tenía ni un metro cuadrado de tierra, no tenía nada, no era dueño de nada. El único pedazo que Abraham compró de tierra fue un pedazo que le compró a unos habitantes de la tierra prometida para poder enterrar a su esposa cuando murió. Es todo lo que compró. Pues ¿cuánto le pudo haber comprado? Bueno, no sé, digamos que 100 metros cuadrados, no me acuerdo, la Biblia tal vez lo menciona. Es todo lo que compró. Pero Abraham fue un nómada, iba viajando de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Pero en un momento Dios le dice: Abraham, yo te he prosperado y no te preocupes, no le vas a dejar tu prosperidad a un esclavo, se la vas a dejar a un hijo. Abraham, no te preocupes, porque no solamente vas a tener un hijo, tu descendencia va a ser tan grande como las estrellas. Abraham, no te preocupes, van a pasar momentos difíciles tus hijos, tus descendientes, pero cuando yo los saque de la esclavitud, yo los voy a sacar con mucha bendición y muchas riquezas. Abraham, no te preocupes, porque esta tierra que estás pisando, yo se la he entregado a tu descendencia. Y ese es mi último punto. Dios te dará la tierra que te prometió. Y más bien es Dios ya te entregó la tierra que te prometió. Es tuya esa tierra. Aun cuando no hayas comprado ni un pedazo de tierra, Dios te la ha prometido. ¿Qué es esa tierra prometida? Bueno, esa tierra prometida para algunos es una cosa, en la salud, para algunos es alguna cuestión tal vez en los negocios, tal vez en tu matrimonio, tal vez una tierra física, un terreno, una casa, tal vez un nuevo trabajo, tal vez el ver a tu familia unida, el ver a tus hijos sirviendo al Señor. Cada uno de nosotros tenemos tierras prometidas. Tenemos que creerle a nuestro Señor que Él nos dará esa tierra prometida. Amén. Y de acuerdo a esa tierra prometida, tenemos que orar. De acuerdo a eso, Señor, gracias. Gracias porque mis hijos te van a servir. Gracias porque mis hijos te van a conocer. Gracias, Señor, por el negocio que tú me has dado, aun cuando no tengas negocio. Gracias, Señor, porque tú has prosperado mi negocio. Ahora puede ser hasta más específico. Tal vez tú le has pedido al Señor que te dé una cafetería. Señor, gracias por la cafetería que tú me vas a dar. Gracias, Dios, por la cafetería que tú me has dado. Tal vez no tienes hijos, no has podido tener hijos, o tal vez no te has casado. Señor, gracias por el matrimonio que voy a tener. Gracias por mi esposa que por allí está en algún lugar, pero tú me la has dado. Gracias por los hijos que me vas a entregar. Gracias por los nietos. Tal vez muchos de nosotros todavía no tenemos nietos, pero podemos empezar a bendecirlos. Señor, gracias por los nietos que tú me vas a dar. Gracias por los bisnietos que tú me vas a dar. Señor, gracias por la prosperidad económica que tú me vas a dar. Gracias, Dios, porque tú eres quien me va a sacar de las deudas. Gracias, Dios, porque tú eres el que va a proveer para pagar la universidad de mis hijos. Gracias, Dios, porque tú vas a ser el que va a restaurar mi vida. Gracias, Dios, porque tú eres el que me ha sacado de la depresión, de la enfermedad, del cáncer, Gracias, Jesús. Eso es creer en las promesas de Dios y decir: Señor, gracias, porque aunque yo no lo veo con mis ojos,
pero sé que tú lo harás. Y Abraham se murió y solamente tuvo un hijo. Solamente tuvo un hijo. El hijo de la promesa, Isaac. Y Abraham se murió y no había comprado nada de tierra y no era dueño de nada y no construyó nada. Abraham se murió y todas las promesas se quedaron ahí. Pero dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 39 que todos los hombres y mujeres de Dios se murieron esperando lo que Dios iba a hacer. Siempre va a haber algo más que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y nos vamos a morir creyendo que si Dios no lo hizo en nuestras vidas, lo hará en nuestros hijos. Si Dios no lo hace en nuestros hijos, lo hará en nuestros nietos. Pero si Dios dijo que lo haría, Dios lo va a hacer. Y a Dios no le detienen 50 años. Y Dios no ve las cosas en lapsos de 30 o 50 años. Dios es un Dios mucho más grande. Dios es un Dios mucho más grande. Amén.